Para evitar que me molestaran, les hice creer a las chicas más problemáticas de la escuela que era la novia del chico más temido del instituto. Desde ese momento, me aseguré de que me vieran cerca de él todos los días, actuando como si fuéramos cercanos, aunque en realidad nunca habíamos intercambiado más que un par de miradas indiferentes en los pasillos. Todo parecía estar funcionando hasta que, un día, la líder de las chicas malas, Valeria, me arrastró a un rincón apartado detrás de las gradas con una sonrisa llena de burla. Así que la novia del chico malo... ¿A quién crees que engañas con esa mentira? Mi corazón latió con fuerza, pero antes de que pudiera inventar una excusa, una sombra apareció a nuestras espaldas. ¿Tienes algún problema con mi chica? La voz profunda y pausada hizo que el aire a mi alrededor se sintiera más denso. Andrés, el mismo chico malo al que había usado para protegerme, estaba ahí, con las manos en los bolsillos y una mirada fría fija en Valeria. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, sentí cómo me atraía hacia él con naturalidad, como si realmente fuéramos cercanos. Valeria abrió la boca para responder, pero no pudo. El solo hecho de que Andrés estuviera ahí la dejó sin palabras. Lo que no sabía era que esto apenas estaba comenzando. Después de aquel inesperado encuentro con Andrés, algo dentro de mí se removió. No solo porque me había salvado, sin siquiera saber que lo necesitaba, sino porque su actitud me hacía dudar. ¿Por qué no negó nada? ¿Por qué me sostuvo de esa manera, como si realmente le importara? No tuve mucho tiempo para procesarlo, porque esa misma tarde, mi profesor de aula, el señor Martínez, me llamó con un tono que no auguraba nada bueno. Clara, ¿qué te parecería cambiar de habitación con Laura? Un escalofrío recorrió mi espalda. Laura había estado en la habitación 302, la misma donde se reunía el grupo de chicas problemáticas. Durante meses, había sido su blanco de bromas pesadas, empujones y encierros en el baño para asustarla. Había soportado demasiado hasta que finalmente se quebró y denunció la situación. El resultado, la escuela no castigó a nadie, solo le ofrecieron trasladarla a otro cuarto, y la desafortunada sustituta era yo. Estás aquí con una beca completa, Clara. No fue fácil entrar a esta escuela, continuó el señor Martínez, con ese tono condescendiente que tanto odiaba. Estamos teniendo algunos problemas con las asignaciones de habitaciones, y como presidenta de la clase deberías dar el ejemplo. Ahí estaba. No lo decía abiertamente, pero el mensaje era claro. Los demás estudiantes eran hijos de familias ricas e influyentes. La escuela no podía darse el lujo de molestarlos. Yo, en cambio, era la opción más fácil para sacrificarse. Sabía que si aceptaba, terminaría igual que Laura, o incluso peor. Pasé el resto del almuerzo inquieta, buscando desesperadamente una solución. Si entraba a la habitación 302 sin ninguna clase de respaldo, sería una presa fácil para ellas. Y entonces, Andrés apareció. Entró a la cafetería por la puerta trasera, rodeado de su grupo de amigos, cerrándola con un golpe. Era alto, con esa actitud despreocupada que lo hacía parecer aún más intimidante. Su mirada afilada escaneó el lugar por un instante antes de volver a su móvil. Ahí tuve una idea. Si lograba que Andrés me ayudara a mudarme, si al menos me acompañaba a la habitación 302 una sola vez, las chicas malas tendrían que pensarlo 2 veces antes de meterse conmigo. Saqué mi tarea de inglés completamente terminada y me acerqué a su mesa, colocándola frente a él. Aquí está la tarea de hoy, dije con voz firme. Andrés ni siquiera levantó la mirada de su móvil. Parecía absorto en su juego, ignorando por completo mi presencia. Acerqué más la hoja. Por un segundo, creí que iba a romperla, pero entonces sus ojos la recorrieron y notó que ya estaba completa. Finalmente, levantó la vista y me miró en silencio. Tragué saliva. El señor Martínez quiere que me ayudes a mudarme de habitación esta tarde. Solté de golpe. Andrés hizo una pausa, observándome como si intentara descifrar mis intenciones. Luego, sin decir una palabra, asintió lentamente. Respiré hondo. Lo había logrado. Andrés podía meterse en peleas, fumar a escondidas y saltarse clases, pero dentro del aula era solo otro estudiante. Ayudar a una chica a mudarse no era gran cosa, especialmente si la chica en cuestión le había sobornado con una tarea completa. Esa tarde, Andrés cargó mis maletas y cajas hasta la habitación 302. Caminaba con calma, como si llevar mis cosas no pesara en absoluto. Yo iba unos pasos detrás, con la llave de la puerta en la mano y el estómago hecho un nudo. Cuando la abrí, la encontré justo como esperaba. Valeria, sentada en una silla con su séquito a su alrededor, mirándome como si estuviera a punto de devorarme. Clara, ¿verdad?, dijo con una sonrisa ladeada. En la habitación 302 sigues mis reglas. Lo había anticipado. Suspiré y me detuve en la puerta. ¿Por qué te detienes?, preguntó Valeria con falsa dulzura. Antes de que pudiera responder, Andrés pasó junto a mí, entrando sin dudarlo. Dejó mis cosas sobre el escritorio sin inmutarse. Las chicas malas se quedaron en silencio. ¿Qué reglas?, dijo Andrés con tono neutro, como si la sola idea le resultara absurda. Su despreocupación era su mejor arma. No las miró ni una sola vez, simplemente tomó el resto de mis cosas, incluyendo mis artículos de baño y mi mini refrigerador,
y los colocó en su lugar antes de girarse hacia la puerta. «Nos vemos más tarde», dijo sin más. Yo corrí tras él. «Andrés», lo llamé antes de que se alejara demasiado. «¿Quieres cenar más tarde?» Él no respondió enseguida. Se limitó a mirarme con expresión ilegible. «Asegúrate de llegar a la sala de estudio después de la cena», añadí rápidamente. «El señor Martínez te ha estado vigilando». Él asintió una vez, como si eso fuera suficiente, y desapareció por el pasillo. Cuando volví a la habitación, el ambiente había cambiado por completo. Las chicas malas me miraban con ojos cautelosos, como si intentaran procesar lo que acababa de suceder. «¿Eres cercana a Andrés?», preguntó una de ellas, rompiendo el silencio. Ofrecí una sonrisa tímida, sin responder. Dejé que mi silencio hablara por sí solo. Era un truco psicológico simple. No importaba si Andrés realmente me protegía o no. Lo importante era que ellas lo creyeran. Desde ese momento, algo dentro de la habitación 302 cambió. Pasaron los días y, sorprendentemente, nadie intentó hacerme la vida imposible. No hubo bromas pesadas ni empujones en los pasillos. Todos eran inusualmente amables, pero yo sabía que no duraría mucho, y no me equivoqué. Porque, tarde o temprano, Valeria haría algo para demostrar que aún tenía el control. Los días en la habitación 302 pasaron con una tranquilidad engañosa. Aunque nadie me molestaba abiertamente, podía sentir las miradas de Valeria y su grupo siguiéndome a cada paso. Sabía que no habían aceptado mi presencia, solo estaban esperando el momento adecuado para recordarme quién tenía el control, y no tardaron en hacerlo. Aquella tarde, cuando salía de la última clase, noté que algo estaba mal. No podía explicarlo con certeza, pero el instinto me decía que no estaba sola. Mis pasos se volvieron más apresurados. Doblé por el pasillo que conducía a las habitaciones, pero antes de llegar, sentí un fuerte tirón en el brazo. «¿A dónde crees que vas tan tranquila?». Valeria me empujó contra la pared con una sonrisa ladina. Dos de sus seguidoras bloquearon mi salida, mientras una tercera se cruzaba de brazos junto a Valeria. «Escucha bien, Clara», dijo con voz suave, pero cargada de veneno. «No sé qué intentas con Andrés, pero si crees que eso te protege de nosotras, estás equivocada». No respondí. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. «¿Te has visto en un espejo?», soltó una de ellas con burla. «Andrés nunca se fijaría en alguien como tú». El comentario hizo que todas rieran. Me mordí el labio, intentando mantenerme firme. No podía mostrar debilidad. Pero antes de que pudieran seguir con su teatro, una voz profunda resonó detrás de ellas. «¿Tienen algún problema con ella?». El grupo se congeló. Andrés estaba ahí, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Su mirada estaba fija en Valeria, completamente inmutable. «Oh, Andrés», Valeria intentó sonreír con fingida inocencia. «Solo estábamos charlando con Clara». Él no respondió de inmediato. Se limitó a descruzar los brazos y caminar lentamente hacia nosotras. Sin previo aviso, tomó mi muñeca y me atrajo hacia él con un gesto firme, pero sin brusquedad. «Si vuelvo a verlas molestándola, lo lamentarán». Su tono era bajo, pero cada palabra estaba cargada de un significado peligroso. Valeria frunció los labios, intentando aparentar que no le afectaba, pero la forma en que sus amigas intercambiaban miradas nerviosas la delataba. Andrés no esperó respuesta. Simplemente giró sobre sus talones y comenzó a caminar, llevándome con él sin soltarme. No dije nada hasta que estuvimos lo suficientemente lejos. «No tenías que hacer eso», murmuré. Sí tenía. No hubo más palabras. Pero en ese momento entendí algo. La mentira que había creado para protegerme se estaba volviendo más real de lo que esperaba. Y Andrés no parecía estar fingiendo. Desde aquel día, algo cambió. Andrés comenzó a aparecer con más frecuencia a mi alrededor, sin que yo tuviera que buscarlo. No hablaba demasiado, pero su presencia se sentía constante, como una sombra silenciosa que me seguía sin llamar la atención. No sabía si lo hacía por simple conveniencia o porque realmente le importaba. Pero una cosa era segura, ya no necesitaba fingir tanto. Las chicas de la habitación 302 lo notaron. Sus miradas ya no eran de burla, sino de cautela. Incluso Valeria, que solía ser la primera en soltar un comentario venenoso, parecía estar reconsiderando su postura. Pero eso no significaba que la tensión hubiera desaparecido. Al contrario, se había transformado en algo más peligroso. Esa tarde, después de clases, fui a la biblioteca para adelantar un trabajo de literatura. El ambiente era silencioso y relajante. Un respiro bienvenido después de los últimos días. Me senté en una mesa apartada y saqué mi portátil. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se sentara a mi lado. No tuve que mirar para saber quién era. «¿Qué escribes?», preguntó Andrés, apoyando la barbilla en su mano mientras miraba la pantalla con desinterés. «Un ensayo para literatura», respondí sin apartar la vista del teclado. «Suena aburrido». Solté una risa suave. «Sí, un poco». No dijo nada más. Solo se quedó ahí, observando de vez en cuando lo que escribía. Era extraño, pero también reconfortante. No me sentía obligada a llenar el silencio con palabras innecesarias. Por primera vez en mucho tiempo, estar con alguien no se sentía incómodo. Los días pasaron y nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. Aparecía en la biblioteca sin razón aparente,
Se sentaba conmigo en la cafetería, incluso caminaba a mi lado en los pasillos sin que nadie lo pidiera. Al principio pensé que era parte del papel que estaba interpretando, pero cada pequeño gesto hacía que la mentira se sintiera más real. Entonces, una tarde después de clases, ocurrió algo inesperado. Cuando salía del aula, Andrés me estaba esperando en la puerta. «Te recogeré después de la cena», me giré sorprendida. «¿Para qué?», se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. «Necesitas salir un poco». Mi primera reacción fue negarme. Nunca salía. Siempre me quedaba en mi dormitorio o en la biblioteca, pero la forma casual en la que lo dijo me hizo dudar. «Está bien», murmuré, fingiendo indiferencia, aunque mi corazón latía con fuerza. Cuando terminó la cena, Andrés estaba esperándome en la salida del edificio, apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Caminamos sin prisa, alejándonos de la escuela hasta llegar a un pequeño parque. Nos sentamos en un banco, en silencio. Andrés sacó un caramelo de su bolsillo y me lo ofreció sin decir nada. Lo acepté, sintiendo una extraña calidez en el pecho. ¿Siempre eres así de callado?, pregunté, jugando con el envoltorio del caramelo. Me miró de reojo con una pequeña sonrisa. «Solo cuando no tengo nada que decir». Solté una risa suave. Pensé que los chicos malos eran más ruidosos. Él también rió, un sonido bajo y genuino. No todo lo que dicen de mí es cierto. Guardé silencio, absorbiendo sus palabras. Por primera vez me di cuenta de que Andrés no era solo el chico problemático de la escuela. Había algo más detrás de su mirada seria, algo que nadie parecía notar, y por alguna razón yo quería descubrirlo. Después de aquella tarde en el parque, algo dentro de mí cambió. Antes veía a Andrés solo como un escudo, alguien a quien había usado para protegerme. Pero ahora, empezaba a notar las pequeñas cosas. El modo en que su mirada siempre estaba analizando todo a su alrededor. La forma en que se encogía de hombros cuando no quería responder algo directamente. Cómo sus labios se curvaban en una sonrisa mínima cuando decía algo sarcástico. Y lo más importante, la manera en que, sin darme cuenta, se había convertido en una parte constante de mi día. Los días pasaron y nuestras interacciones se volvieron aún más frecuentes. Él siempre estaba cerca, no de una manera obvia ni sofocante. Pero de alguna forma, cada vez que lo necesitaba, Andrés estaba ahí, como aquella vez en la cafetería, cuando Valeria pasó junto a mí y derramó accidentalmente su vaso de jugo sobre mi bandeja. Le lancé una mirada de advertencia, pero ella solo sonrió, fingiendo inocencia. Vaya, qué torpe soy. Mis dedos se apretaron sobre el borde de la mesa. Iba a ignorarla, como siempre, pero antes de que pudiera reaccionar, Andrés se levantó de su asiento y se acercó a mí. Tomó mi bandeja sin decir nada y fue directo al mostrador, regresando con una nueva, completamente intacta. La dejó frente a mí y miró a Valeria con una expresión que no necesitaba palabras. Ella desvió la mirada y se alejó con su grupo sin decir más. Yo suspiré, sintiéndome agradecida. No tenías que hacer eso. Andrés se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. No me gusta ver desperdiciar la comida. Era su manera de decir, no dejaré que te molesten, pero sin hacerlo demasiado evidente, porque esa era su forma de actuar. Nunca decía demasiado, pero sus acciones hablaban por él. Una tarde, mientras organizaba mi casillero, sentí su presencia antes de que dijera una palabra. ¿Te recogeré después de clase? Su voz sonó como si no fuera una pregunta, sino una afirmación. Me giré, arqueando una ceja. ¿Otra vez? Sí. No me dio una razón. Solo esperó mi respuesta con la misma expresión impasible de siempre. Y lo peor de todo es que dije que sí. Después de clases, Andrés me llevó a un sitio diferente. No era el parque esta vez. Era una azotea, apartada, con vista a toda la ciudad. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos. Nos sentamos en el suelo, con las espaldas apoyadas contra la pared. Él sacó un cigarro de su bolsillo, pero no lo encendió. Solo lo giraba entre sus dedos, como si estuviera distraído. Por un momento, el silencio se sintió cómodo, hasta que decidí romperlo. ¿Por qué siempre actúas como si nada te importara? Andrés exhaló lentamente, sin apartar la vista del cielo. Porque la gente solo ve lo que quiere ver. No esperaba esa respuesta, pero tampoco esperaba lo que dijo después. Desde que era niño, todos me trataron como si fuera un problema. Mis profesores decían que no tenía remedio. Mis padres, bueno, ni siquiera intentaron entenderme. Así que me cansé de intentarlo. Su tono era neutral, pero había algo en su voz que me hizo sentir un nudo en el estómago. Por primera vez, vi a Andrés más allá del chico malo, más allá del problema que todos evitaban. Y entendí algo. Él no era solo alguien que no le importaba nada. Él era alguien que había aprendido a fingir que no le importaba. Porque nadie antes se había molestado en mirar más allá de esa imagen. No eres solo eso, dije en voz baja. Te he visto. Te preocupas. Tal vez no como los demás esperan, pero lo haces. Él me miró por un largo momento, como si intentara decidir si mis palabras eran genuinas o solo lástima.
Luego sonrió de lado, una sonrisa pequeña pero sincera. «Eres rara, Clara». Sentí mi rostro arder, pero antes de que pudiera decir algo, él cambió de tema con una naturalidad frustrante. «¿Y sobre esas chicas, qué piensas hacer?», fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». Andrés giró el cigarro entre sus dedos una última vez antes de guardarlo de nuevo en su bolsillo. «No voy a dejar que te sigan molestando, pero también quiero que aprendas a defenderte». Su mirada se encontró con la mía. «Es hora de devolverles el favor». Mi primer instinto fue negarme. No era una persona vengativa, pero la imagen de Valeria y sus amigas empujándome, riéndose de mí, aún estaba demasiado fresca en mi memoria. Tal vez por primera vez, tenía una oportunidad de hacer algo más que quedarme en silencio. Así que, en lugar de rechazar la idea, pregunté, «¿Qué tienes en mente?». Andrés sonrió con un brillo travieso en los ojos. «Solo observa». Y supe que algo estaba por cambiar. Después de aquel beso en la cafetería, todo cambió. No solo para los demás, sino también para mí. Había comenzado con una mentira, un simple acto para protegerme, pero ahora ya no estaba segura de que fuera una farsa. Las miradas en los pasillos ya no eran de burla ni de desprecio, eran de curiosidad, de sorpresa y, en algunos casos, de envidia. Las chicas malas de la habitación 302 dejaron de intentar intimidarme, no porque de repente hubieran cambiado, sino porque Andrés había dejado claro que yo no era alguien con quien podían jugar. Valeria, por su parte, no volvió a dirigirme la palabra, ni una amenaza, ni una burla, nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella. Pero, en el fondo, sabía que no se había rendido del todo. Solo estaba esperando el momento adecuado. Mientras tanto, Andrés y yo, lo que teníamos empezó a sentirse más natural. Antes, buscaba cualquier excusa para acercarme a él y mantener la mentira en pie. Ahora, él era quien se acercaba a mí sin que yo tuviera que pedirlo. Nos encontrábamos en los pasillos sin planearlo. Nos sentábamos juntos en la cafetería sin necesidad de fingir. Los silencios entre nosotros ya no eran incómodos. Eran cómodos. Eran nuestros. Un día, mientras caminábamos juntos después de clase, noté que me observaba de reojo. «¿Qué pasa?», pregunté, arqueando una ceja. Él se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. «Nada, solo es raro». «¿El qué?». Se pasó una mano por el cabello, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Que esto ya no se siente como una mentira». Mi corazón dio un vuelco. No supe qué responder, pero tampoco hacía falta, porque en el fondo yo sentía lo mismo. Parte 8. Un final que nunca planeé. La última prueba vino cuando menos lo esperaba. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía. Estaba organizando mis cosas en la habitación cuando alguien tocó la puerta. Pensé que era una de mis compañeras, pero cuando abrí, me encontré con Valeria, sola. No traía su habitual expresión de superioridad, no había rastros de la arrogancia con la que solía mirarme. Solo estaba ahí, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «¿Podemos hablar?», preguntó. Mi primera reacción fue cerrar la puerta en su cara, pero algo en su tono hizo que me detuviera. Respiré hondo y salí al pasillo. «¿Qué quieres?». Valeria tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó cansada. «Perdiste el miedo, ¿verdad?». No esperaba esa pregunta. Fruncí el ceño. «¿A qué te refieres?». Ella me miró fijamente. Al principio era solo otra becada que podía pisotear. Pero ahora, mírate. Caminas con seguridad, hablas con firmeza, hasta sonríes más. No supe qué decir. Ella chasqueó la lengua, como si le molestara admitirlo. «No se trata solo de Andrés, ¿cierto?». Negué lentamente. No, porque la verdad era esa. Andrés había sido el detonante, pero la verdadera razón por la que ya no tenía miedo era porque había aprendido a defenderme. Había dejado de ser la chica que solo intentaba sobrevivir. Ahora era alguien que sabía su propio valor. Valeria suspiró. «Supongo que, después de todo, ganaste». No respondió nada más. Simplemente se fue, y yo me quedé allí, en silencio, dándome cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Meses después, las cosas nunca volvieron a ser como antes. Porque yo ya no era la misma persona. No era la chica que entró en esta escuela con miedo. No era la becada indefensa que todos creían que podían usar como blanco fácil. Era alguien que había aprendido a enfrentar las cosas por sí misma. Y Andrés, él nunca se fue de mi lado. Habíamos comenzado con una mentira. Pero ahora, cada mirada, cada sonrisa y cada beso eran reales. Nuestra historia no era perfecta, ni convencional, pero era nuestra. Y eso era suficiente.